La humillaron frente a todos. Le dijeron que personas como ella no pertenecían a ese lugar. Lo que nunca imaginaron es que esa misma noche, ese lugar pasaría a ser suyo. Hay humillaciones que duelen en el momento, y hay humillaciones que te cambian para siempre. Valentina Ríos no lo sabía todavía, pero lo que estaba a punto de vivir esa tarde en el lobby del Hotel Cielo Real no sería solo una herida más. Sería el último empujón antes de la caída, y antes del vuelo más alto de su vida. Todo comenzó con una maleta sencilla, de ruedas algo gastadas, que Valentina arrastraba con calma por el acceso principal del hotel más reconocido de la ciudad. El tipo de lugar donde el mármol del piso brillaba tanto que podías ver tu propio reflejo, donde los arreglos florales eran más grandes que ella, y donde la música del vestíbulo parecía diseñada específicamente para hacerte sentir pequeño si no pertenecías ahí. Valentina respiró profundo antes de entrar. Llevaba semanas postergando ese viaje. Semanas diciéndose que no era el momento, que todavía necesitaba más tiempo, que el dolor por la partida de su padre seguía demasiado fresco para que ella pudiera funcionar con normalidad. Pero Rodrigo, el abogado de la familia, había sido claro. Había asuntos urgentes que resolver. Documentos, propiedades, decisiones que no podían esperar más. Y por eso estaba ahí, sola, con su maleta de ruedas gastadas y el corazón apretado por el duelo, cruzando las puertas de cristal del hotel donde años atrás su padre la había llevado a celebrar su primer gran logro. «Este lugar tiene historia para nosotros, mi niña», le había dicho don Esteban aquella vez, con esa sonrisa tranquila que tenía para todo. «Algún día lo vas a entender». Valentina nunca había entendido qué quiso decir con eso. Hasta ahora no había tenido tiempo de preguntárselo. Se acercó al mostrador de recepción con paso firme, sin apresurarse, sin agachar la cabeza como a veces sentía que el mundo esperaba que hiciera. Había aprendido eso de su padre. Caminar como si tuvieras derecho a estar en cualquier lugar, porque lo tienes. Detrás del mostrador, una joven de mirada amable la recibió con una sonrisa genuina. «Bienvenida al Hotel Cielo Real. ¿En qué le puedo ayudar?» «Buenas tardes», dijo Valentina. «Tengo una reservación a nombre de Valentina Ríos». La recepcionista, cuya credencial decía Lucía, comenzó a teclear en la computadora con agilidad. Valentina aprovechó para mirar alrededor. El lobby era exactamente como lo recordaba. Imponente, frío en su perfección, lleno de gente que usaba el lujo como armadura. Ejecutivos con maletines, parejas de aspecto impecable, personal que se movía en silencio, como sombras entrenadas para ser invisibles. Nadie la miraba, o más bien, todos la miraban de reojo y dejaban de mirarla enseguida, como si verla fuera un accidente que prefirieran olvidar. Valentina estaba acostumbrada a eso. «Aquí está su reservación», dijo Lucía con una sonrisa. «Suite ejecutiva, 3 noches. Permítame verificar su identificación y en un momento le asigno su habitación». Valentina abrió su bolso y sacó su cartera. En ese momento escuchó pasos detrás de ella. Pasos que sonaban con una seguridad que no pedía permiso. «Un momento». La voz era seca, autoritaria, del tipo que está acostumbrado a que todos se detengan cuando habla. Valentina giró la cabeza. Un hombre de complexión rígida, cabello perfectamente peinado y expresión que parecía tallada en piedra fría, se plantó a un lado del mostrador con los brazos cruzados. Su credencial decía Gerardo Montes, Gerencia General. La miró a ella. La miró a ella de la misma manera en que la gente mira algo que no encaja en el lugar donde está. «¿Tiene una reservación confirmada?», preguntó, aunque Lucía acababa de decir que sí. «Así es», respondió Valentina con calma. «La señorita acaba de verificarla». Gerardo no miró a Lucía. No quitó los ojos de Valentina. «Señorita, este es un establecimiento de 5 estrellas. Nuestras suites ejecutivas están designadas para cierto perfil de huésped. Huéspedes que...» Hizo una pausa que duró exactamente lo suficiente para herir. «Estén familiarizados con nuestros estándares». El lobby pareció volverse más silencioso. Valentina sintió algo caliente subirle por el pecho. No era vergüenza. Era algo más viejo que eso. Algo que había sentido desde niña cada vez que alguien miraba su cuerpo antes de mirar sus ojos. Cada vez que alguien decidía quién era ella antes de darle la oportunidad de hablar. «Estoy muy familiarizada con los estándares de este hotel», dijo, y su voz no tembló. «He estado aquí antes.
Aún así, Gerardo bajó apenas la voz, como si la discreción le diera permiso para ser cruel. Vamos a necesitar verificar su forma de pago de manera presencial antes de proceder. Es un protocolo especial que aplicamos en casos particulares. Casos particulares. Lucía, detrás del mostrador, dejó de teclear. Valentina pudo ver, sin necesidad de girar completamente, que la joven había apretado los labios con incomodidad. «Puedo pagar en este momento si es necesario», dijo Valentina, manteniendo la calma con una fuerza que le costó más de lo que aparentaba. «No es solo el pago». Gerardo se inclinó levemente hacia adelante, como si fuera a confiarle algo importante. «Es que tenemos un evento corporativo esta semana, y la suite ejecutiva ha sido reconsiderada. Lamentablemente, no podemos honrar su reservación». Silencio. Un silencio que pesaba. «¿Están cancelando mi reservación confirmada?», preguntó Valentina, esta vez con una precisión quirúrgica en cada palabra. «Estamos priorizando a nuestros clientes habituales. Entiendo que puede resultar inconveniente, pero le sugerimos buscar opciones más acordes a sus necesidades en otros establecimientos de la ciudad. Más acordes a sus necesidades». No hacía falta que dijera más. El mensaje era perfectamente claro. «No eres de aquí. No luces como alguien que deba estar aquí. Ve a otro lado». Valentina no respondió de inmediato. Miró a Gerardo a los ojos durante un segundo que pareció eterno. Luego bajó la vista hacia el mostrador, tomó su identificación que Lucía sostenía con una mano ligeramente temblorosa y la guardó en su bolso con movimientos lentos y controlados. «Está bien», dijo finalmente, y se dio la vuelta. Cada paso que dio hacia la salida resonó en el mármol del vestíbulo como un reloj contando algo. La gente que la había estado mirando de reojo volvió a sus conversaciones, a sus teléfonos, a sus vidas. Para ellos, la escena había terminado. Una mujer había sido rechazada en un hotel elegante. Qué lástima. ¿Qué esperaba? Para Valentina, sin embargo, acababa de comenzar algo. Afuera, el aire de la tarde golpeó su cara como un recordatorio de que el mundo seguía girando, aunque a ella le pareciera que se había detenido. Se sentó en una banca de la entrada, sacó su teléfono y marcó un número que había estado llamando poco desde que todo cambió. Rodrigo Peñalosa contestó al segundo tono. «Valentina, ¿ya llegaste?» «Me negaron la entrada al hotel», dijo ella, sin dramatismo, como si reportara el clima. Una pausa breve. «¿Cómo? ¿El cielo real?» «Pero la reservación estaba confirmada. Yo mismo la hice hace semanas». «Lo sé, Valentina». La voz del abogado cambió de tono. «¿Qué exactamente te dijeron?» Ella lo resumió en pocas palabras, sin adornos, sin dejar que la rabia le tiñera el relato. Cuando terminó, hubo otro silencio al otro lado de la línea. Un silencio pensativo. «Escúchame bien», dijo Rodrigo finalmente, y algo en su voz hizo que Valentina se incorporara en la banca. «Necesito que vengas a mi oficina esta noche. Hay algo que debí haberte dicho antes. Algo que tu padre me pidió que esperara hasta el momento correcto. Rodrigo, llevamos semanas reuniéndonos para hablar de la herencia. ¿Qué más puede quedar? Mucho más de lo que imaginas». El tono del abogado no era alarmante. Era algo diferente. Algo parecido a la antesala de una revelación. «¿De qué estás hablando?», preguntó Valentina. «¿De por qué tu padre te trajo a ese hotel cuando eras joven? De lo que te dijo ese día. ¿Lo recuerdas?». El corazón de Valentina se detuvo por un instante. «Este lugar tiene historia para nosotros, mi niña. Algún día lo vas a entender». «Lo recuerdo», susurró. «Entonces ven esta noche, porque lo que te voy a mostrar va a cambiar todo lo que crees saber». La llamada terminó. Valentina se quedó mirando la fachada del Hotel Cielo Real. Sus ventanas reflejaban el cielo de la tarde como espejos que no guardaban secretos. Era hermoso, en esa manera fría que tienen las cosas construidas solo para impresionar. Imponente. Inalcanzable. El tipo de lugar que le dice a la gente sencilla que pertenece a otro mundo. Su padre siempre había odiado esa clase de mensajes. El dinero no le da a nadie el derecho de hacerle sentir pequeño a otro ser humano, decía don Esteban cuando Valentina era niña y regresaba llorando del colegio porque alguna compañera se había burlado de ella. Y cuando alguien te trate así, mi niña, no te agaches. Recuerda quién eres. ¿Quién era ella? Esa pregunta la había perseguido toda su vida.
Porque el mundo siempre parecía tener una respuesta distinta dependiendo de cómo la miraba. La mujer que no encajaba en las fotos. La que tenía que trabajar el doble para que la tomaran en serio. La que sonreía aunque por dentro algo se rompía cada vez que alguien decidía su valor antes de conocerla. Pero su padre siempre había tenido otra respuesta. Una que ella todavía no entendía del todo. Se puso de pie, tomó el asa de su maleta y comenzó a caminar. No sabía aún lo que Rodrigo quería mostrarle. No sabía lo que su padre había guardado calladamente durante todos esos años. No sabía por qué ese hotel en particular tenía historia para ellos dos. Pero lo iba a descubrir esa noche. Y lo que descubriera iba a sacudir todo. Mientras se alejaba por la acera, sin mirar atrás, Valentina no podía saber que adentro del Hotel Cielo Real, en ese preciso momento, Gerardo Montes observaba por la ventana de su oficina con una expresión satisfecha. La expresión de alguien que cree haber ganado algo. Tampoco podía saber que en ese mismo edificio, en una carpeta guardada en el escritorio de Rodrigo Peñalosa, había un documento que llevaría la firma de su padre. Un documento que tenía el nombre del Hotel Cielo Real escrito en la primera línea, y el nombre de Valentina Ríos en la última. Hay cosas que los padres guardan para proteger a sus hijos. Y hay cosas que guardan porque saben que el momento equivocado puede destruir lo que el momento correcto puede construir. Don Esteban Ríos había sido un hombre de silencios estratégicos. Un hombre que medía cada palabra como quien mide los ingredientes de algo que no puede salir mal. Valentina lo había admirado por eso toda su vida. Y lo había odiado un poco también, en esos momentos en que necesitaba respuestas, y él solo le ofrecía paciencia. Esa noche, mientras el taxi la llevaba por las calles iluminadas hacia la oficina de Rodrigo, Valentina entendió que quizás su padre había estado esperando exactamente ese momento, que todo lo que había callado tenía una razón, que los silencios de don Esteban no eran ausencias, sino promesas de algo que todavía estaba por llegar. El edificio donde trabajaba Rodrigo Peñalosa era discreto para los estándares del distrito financiero, sin lujos innecesarios, sin fachadas que gritaran poder. Exactamente el tipo de lugar que su padre habría elegido para confiarle sus secretos más importantes. Valentina subió las escaleras en lugar de tomar el elevador. Necesitaba esos segundos adicionales. Necesitaba llegar con la respiración bajo control y la mente lista para recibir lo que fuera que Rodrigo tuviera que decirle. Porque algo en su voz durante la llamada le había dicho que esto no sería sencillo. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Rodrigo la esperaba de pie, junto a su escritorio, con una expresión que Valentina no le había visto antes en todos los años que lo conocía. No era tristeza exactamente, era algo más parecido al peso de cargar algo demasiado tiempo y finalmente poder soltarlo. «Gracias por venir», dijo, señalando la silla frente a él. «No me dejaste opción con esa llamada», respondió Valentina, sentándose. Dejó su bolso sobre el escritorio y lo miró directamente. «Rodrigo, dime qué está pasando». El abogado respiró profundo. Se sentó, abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa de color café, con el borde desgastado por el tiempo. La colocó sobre el escritorio entre los dos, pero no la abrió todavía. «¿Cuánto sabes sobre los negocios de tu padre?», preguntó. «Lo que él me contó, que comenzó con muy poco, que trabajó toda su vida, que construyó lo que tenemos con esfuerzo, que nunca debía dinero a nadie y nunca le debía favores a nadie». Valentina frunció levemente el ceño. «¿Por qué?». «Porque hay una parte que él nunca te contó, no porque quisiera ocultártela para siempre, sino porque quería que tú estuvieras lista para recibirla». «¿Lista? ¿Lista cómo?». Rodrigo abrió finalmente la carpeta. Y en la primera hoja, Valentina vio algo que le quitó el aire. Era un contrato. Viejo, con las esquinas amarillentas y la tinta ligeramente desvanecida, pero perfectamente legible, perfectamente claro. En el encabezado decía, «Contrato de participación accionaria, Hotel Cielo Real», y en la sección de firmas, al final de la última página, estaba la letra inconfundible de su padre. Valentina extendió la mano despacio y tomó el documento. Sus ojos recorrieron las líneas con una velocidad que su cerebro apenas podía seguir. «¿Mi padre era socio del Cielo Real?», preguntó, y su voz salió más pequeña de lo que hubiera querido. «Era el socio mayoritario», dijo Rodrigo. «Desde hace muchos años, cuando el hotel estaba en quiebra,
y nadie quería poner un solo peso en él. Tu padre lo rescató. Lo financió casi en su totalidad, pero puso una condición: que su nombre no apareciera en ningún documento público, que su participación fuera completamente confidencial. Valentina levantó la vista de los papeles. ¿Por qué? Rodrigo cruzó las manos sobre el escritorio. Porque en ese momento, el gerente que administraba el hotel era Gerardo Montes, un hombre con contactos, con relaciones. Y tu padre sabía que si Gerardo descubría quién era realmente el dueño mayoritario, las cosas se complicarían. Esteban prefirió operar en las sombras, dejar que el hotel creciera y esperar el momento correcto para revelar su posición. ¿Y ese momento nunca llegó? Llegó, dijo Rodrigo con calma. Llegó hace unos días. Cuando Esteban murió, activó una cláusula que él mismo redactó años atrás. Una cláusula que establece que al momento de su partida, el 100% de sus acciones en el cielo real se transfieren directamente a su hija. El mundo se detuvo. Valentina sintió que el suelo debajo de sus pies se movía de una manera que no tenía nada que ver con un temblor físico. Era algo interno, como cuando una verdad demasiado grande entra por los ojos y el cuerpo no sabe bien cómo procesarla. Rodrigo, dijo con una voz que apenas reconoció como suya. ¿Me estás diciendo que yo soy la dueña del Hotel Cielo Real? Te estoy diciendo, respondió el abogado con una precisión cuidadosa en cada palabra, que eres la propietaria mayoritaria, que legalmente ese hotel te pertenece, y que el señor Gerardo Montes lleva años administrando un establecimiento que, sin saberlo, pertenece a la hija de la persona a quien más despreciaba. Valentina soltó el aire que había estado reteniendo sin darse cuenta. Pensó en la tarde, en el lobby de mármol, en la voz de Gerardo diciéndole que buscara opciones más acordes a sus necesidades en otros establecimientos, en la manera en que la miró, en lo que sintió caminando hacia la salida con la maleta de ruedas gastadas y el corazón apretado. Y ahora esto. Una parte de ella quería reír, otra quería llorar, otra quería algo que no sabía bien cómo nombrar. ¿Gerardo sabe algo de esto?, preguntó finalmente. Absolutamente nada. Tu padre se aseguró de eso. Los documentos están sellados. La participación está registrada bajo una empresa matriz, cuyo nombre no revela ningún vínculo con la familia Ríos. Rodrigo hizo una pausa. Pero ahora que Esteban ha partido, hay movimientos que deben hacerse. Documentos que debes firmar. Decisiones que debes tomar. ¿Qué tipo de decisiones? Rodrigo abrió otra sección de la carpeta y deslizó una hoja adicional hacia Valentina. Ella la tomó y comenzó a leer. A medida que sus ojos avanzaban por el texto, algo en su expresión fue cambiando. Primero fue confusión, luego algo más oscuro. ¿Gerardo ha estado intentando comprar las acciones?, preguntó levantando la vista. Desde hace un tiempo, confirmó Rodrigo. Tiene un grupo de inversionistas interesados. Ha estado buscando la manera de hacerse con el control total del hotel. No sabe que las acciones que quiere comprar ya tienen dueño, y ese dueño eres tú. Y si firmo los documentos para oficializar mi posición, Gerardo lo descubrirá, y cuando lo descubra, va a hacer todo lo que esté en sus manos para complicarte la vida. Porque los hombres como él no aceptan perder, especialmente no frente a alguien a quien consideran inferior. Valentina soltó la hoja despacio sobre el escritorio. Miró la carpeta, miró a Rodrigo. Miró sus propias manos sobre el escritorio, las mismas manos que habían sostenido esa maleta de ruedas gastadas horas atrás, mientras un hombre le decía con una sonrisa fría que ese lugar no era para ella. ¿Cuánto tiempo tengo para tomar la decisión? Menos del que quisieras, dijo Rodrigo, y algo en su tono le indicó a Valentina que había más. Porque esta mañana, antes de que tú llegaras al hotel, Gerardo firmó un preacuerdo con sus inversionistas. Tiene un plazo para conseguir esas acciones. Si tú no te presentas como propietaria antes de que venza ese plazo, ¿qué pasa si no me presento? Rodrigo no respondió de inmediato. Ese silencio fue suficiente. Va a intentar que esas acciones desaparezcan del mapa, dijo Valentina, completando la frase. No sé hasta dónde podría llegar, admitió el abogado. Pero tu padre sabía que esta posibilidad existía. Por eso dejó instrucciones muy claras. Abrió la última sección de la carpeta y sacó un sobre. Un sobre sellado, con la letra de don Esteban en el frente. Una sola línea escrita a mano. Para Valentina. Cuando llegue el momento. Valentina no pudo evitarlo.
Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de miedo, ni de rabia. Eran las lágrimas de alguien que acaba de entender que su padre nunca dejó de pensar en ella, que incluso en los momentos en que ella sintió que estaba sola enfrentando un mundo que no la veía como debía, él había estado construyendo algo silencioso y poderoso para protegerla, para empoderarla, para darle exactamente lo que necesitaría cuando él ya no pudiera estar ahí. Tomó el sobre con manos que temblaban levemente. Lo sostuvo sin abrirlo durante un momento largo, sintiendo el peso del papel, sintiendo que adentro había palabras de su padre, palabras que habían esperado el momento correcto igual que él siempre esperaba todo. ¿Puedo leerlo sola?, preguntó con voz rota. Por supuesto, dijo Rodrigo levantándose. Voy a traer algo de tomar. Tómate el tiempo que necesites. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Valentina rompió el sello del sobre con cuidado. Sacó la carta. 2 páginas, escritas con la misma caligrafía reposada y firme que había visto desde niña, en las notas que su padre le dejaba en la mesa de la cocina cuando se iba temprano a trabajar. Comenzó a leer. Mi niña. Esas 2 palabras solas bastaron para que el llanto que había contenido se convirtiera en algo que ya no podía ni quería detener. La carta era larga, detallada. Su padre le explicaba todo, cómo había llegado al hotel en su peor momento, cuando nadie creía en él, cómo había puesto su dinero cuando todo el mundo le dijo que era una locura, cómo había visto crecer ese lugar desde las sombras, con la misma paciencia con la que la había visto crecer a ella. Y hacia el final de la carta, había un párrafo que Valentina tuvo que leer 3 veces para creer que estaba leyendo bien. No te cuento esto para darte poder, mi niña. Te lo cuento porque necesito que entiendas algo que tardé mucho en comprender. El mundo va a intentar hacerte creer que no eres suficiente, que no perteneces, que hay lugares que no son para ti. Y cada vez que eso pase, quiero que recuerdes este momento, porque el lugar donde hoy te humillaron es tuyo. Siempre lo fue. Lo construí pensando en ti. Valentina bajó la carta. Dobló las páginas con cuidado, sin llegar a notar, todavía, que al reverso de la última hoja, escrito con letras pequeñas casi fundidas con el margen, había algo más. A veces el dolor no deja ver todo de una vez. Miró al frente, sin ver realmente nada, con las mejillas mojadas y el corazón en un estado que no tenía nombre claro. Era dolor y gratitud y rabia y amor, y algo parecido a una fuerza nueva que comenzaba a crecer desde adentro, como algo que había estado esperando permiso para existir. En ese momento, Rodrigo volvió a entrar. Se detuvo al ver su expresión. Valentina, voy a firmar los documentos, dijo ella. No era una pregunta, no era una duda, era una declaración. Rodrigo asintió despacio. ¿Estás segura? Una vez que lo hagas no hay vuelta atrás. Gerardo va a enterarse. Y no va a quedarse quieto. Valentina dobló la carta de su padre con cuidado, la guardó en su bolso y levantó la vista hacia el abogado con una claridad en los ojos que hacía unos minutos no existía. Mi padre construyó ese hotel desde las sombras porque pensó que ese era el único camino. Yo no voy a operar en las sombras. Si ese lugar es mío, quiero que todo el mundo lo sepa. Rodrigo la miró durante un segundo. Luego tomó la carpeta, buscó los documentos correspondientes y los colocó frente a ella junto con una pluma. Entonces firmemos, dijo. Y mientras Valentina ponía su firma en la primera línea, afuera la ciudad seguía su ritmo sin saber que algo importante acababa de cambiar. Sin saber que en una oficina discreta del distrito financiero, una mujer que horas antes había sido echada de un hotel, acababa de convertirse, de manera oficial e irrevocable, en su dueña. Pero firmar era solo el comienzo, porque Gerardo Montes todavía no lo sabía. Y cuando lo supiera, nada volvería a ser igual. Esa noche, Valentina no durmió. No fue por angustia, aunque la angustia también estaba ahí, quieta en una esquina de su pecho como un animal que sabe que debe esperar su turno. Fue porque cada vez que cerraba los ojos, veía la letra de su padre. Esas palabras escritas con la misma calma con que él hacía todo, como si hubiera tenido todo el tiempo del mundo para elegir cada una. El lugar donde hoy te humillaron es tuyo. Siempre lo fue. Se quedó sentada junto a la ventana del pequeño hotel donde Rodrigo le había reservado habitación en un hotel cercano.
El cielo real había cancelado su reservación original, y él no quiso discutir eso esa noche. Había cosas más importantes que resolver. Pensó en su padre, en cómo olía su chamarra de trabajo cuando llegaba tarde a casa, en cómo nunca hablaba de dinero frente a ella, no porque lo avergonzara, sino porque siempre dijo que el dinero era solo una herramienta, no una identidad. En cómo le enseñó a caminar derecha desde niña, no por vanidad, sino porque decía que la postura era la primera señal que el mundo recibía de cómo una persona se valoraba a sí misma. Don Esteban Ríos había construido una fortuna en silencio, y en ese silencio había construido también una lección que Valentina estaba empezando a entender apenas ahora. Cuando la luz de la madrugada comenzó a filtrarse entre las cortinas, Valentina tomó una decisión, no con rabia, no con el impulso caliente de quien quiere demostrar algo, sino con esa calma profunda que solo llega cuando una persona finalmente sabe con certeza quién es y qué debe hacer. Se duchó, se arregló, desayunó sola en el pequeño comedor del hotel y a una hora prudente de la mañana marcó el número de Rodrigo. «Necesito que me acompañes al cielo real hoy», dijo cuando él contestó. Una pausa breve. «¿Hoy? Valentina, quizás deberíamos esperar, preparar una estrategia, revisar los documentos una vez más, asegurarnos de que todo esté en orden antes de...» «Rodrigo». Su voz era serena pero firme. «Ya esperé toda la noche. Ya revisé los documentos. Ya sé quién soy. Lo que necesito ahora es que Gerardo Montes también lo sepa». Otro silencio. Más largo esta vez. «Está bien», dijo el abogado finalmente. «Dame una hora». El lobby del Hotel Cielo Real a media mañana era diferente al de la tarde anterior. Más movimiento, más ruido contenido de conversaciones de negocios, maletines que cruzaban el mármol con urgencia, personal que se desplazaba entre los salones con esa eficiencia entrenada que caracterizaba a los lugares donde cada minuto tenía un costo. Valentina entró por las mismas puertas de cristal que el día anterior, pero esta vez no arrastraba la maleta. Esta vez caminaba con las manos libres y la espalda recta, junto a Rodrigo Peñalosa, quien llevaba bajo el brazo la carpeta café con todos los documentos. La misma carpeta que la noche anterior había cambiado todo. El primer rostro que la reconoció fue el de Lucía. La recepcionista la vio desde el mostrador y algo en su expresión cambió al instante. No fue sorpresa exactamente. Fue algo más parecido a una mezcla de alivio y preocupación, como quien ve regresar a alguien que sabe que no debería volver, pero que en el fondo esperaba que lo hiciera. Valentina se acercó al mostrador directamente. «Buenos días, Lucía». «Buenos días», respondió la joven bajando apenas la voz. «Señorita Ríos, ayer, lo que pasó, yo quería decirle que lo que hizo el gerente no estuvo bien. Yo intenté hablar con él después, pero...» «No te preocupes», la interrumpió Valentina con suavidad. «No vine a hacer que nadie se sienta mal por lo de ayer». «Vine porque necesito hablar con el señor Montes. ¿Está en su oficina?» Lucía parpadeó. Miró a Rodrigo. Miró la carpeta. Y luego volvió a mirar a Valentina con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que parecía esperanza. «Sí, está en una reunión en el salón ejecutivo del tercer piso, pero termina pronto. ¿Quiere que le avise que usted...» «No es necesario», dijo Rodrigo, tomando suavemente la palabra. «Nosotros subimos directamente. Es un asunto que no admite agenda previa». Lucía dudó un segundo. Luego asintió despacio, como si una parte de ella supiera que lo que estaba a punto de suceder era algo que había tardado demasiado en llegar. El tercer piso olía a café recién hecho, y a ese perfume corporativo que tienen los lugares donde se toman decisiones que afectan a muchos sin que esos muchos estén presentes. Valentina y Rodrigo encontraron el salón ejecutivo sin dificultad. La puerta estaba entornada. Adentro se escuchaban voces. La de Gerardo, reconocible por ese tono que nunca pedía sino que ordenaba, y otras dos voces masculinas que Valentina no identificó. Rodrigo tocó 2 veces con los nudillos. Las voces se interrumpieron. «No pedí que me interrumpieran», dijo Gerardo desde adentro. «Lo sé», respondió Rodrigo, abriendo la puerta con calma. «Pero lo que tenemos que decirle no puede esperar». Gerardo Montes estaba sentado a la cabecera de una mesa larga, con 2 hombres de aspecto formal a sus lados. Sobre la mesa había documentos, tazas de café
y esa atmósfera tensa de las negociaciones que están a punto de cerrarse. Cuando vio a Valentina, su expresión pasó en menos de un segundo por 3 estados distintos: irritación, reconocimiento y algo que intentó ocultar rápidamente pero que Valentina alcanzó a ver con claridad: incomodidad. «¿Usted?», dijo Gerardo, levantándose. «¿Cómo llegó hasta aquí? La seguridad tiene instrucciones de no dejarme entrar», completó Valentina sin alzar la voz. «Lo sé, pero el señor Peñaloza es abogado. Y cuando un abogado llega con documentos notariados, incluso la seguridad prefiere no interponerse». Rodrigo colocó la carpeta sobre la mesa frente a Gerardo, con un movimiento tranquilo pero deliberado. «Mi nombre es Rodrigo Peñaloza. Represento a la señorita Valentina Ríos en su calidad de propietaria mayoritaria de este establecimiento». Abrió la carpeta y señaló el documento principal. «Como podrá verificar en estos documentos debidamente registrados, la señorita Ríos heredó el 100% de las acciones que pertenecían a su padre, el señor Esteban Ríos, quien fue el principal financiador y socio mayoritario del Hotel Cielo Real, desde su rescate financiero hace varios años. El silencio que siguió fue de un tipo particular. No fue el silencio de la confusión. Fue el silencio de alguien que escucha algo que derrumba una estructura que creía sólida y necesita un momento para procesar la magnitud del derrumbe. Los 2 hombres sentados a los lados de Gerardo se miraron entre sí. Uno de ellos extendió la mano hacia los documentos, pero Rodrigo los retiró con suavidad. «Estos son copias para el señor Montes. Los originales están resguardados». Gerardo tomó los documentos. Sus manos, Valentina lo notó, no temblaban. Era el tipo de hombre que había aprendido a controlar sus reacciones físicas, pero su mandíbula estaba apretada con una tensión que revelaba todo lo que sus manos intentaban ocultar. Leyó. Pasó las páginas. Volvió a la primera. Leyó de nuevo. Cada segundo que pasaba era una cuenta regresiva hacia algo que Valentina podía sentir acercarse, como el sonido de una tormenta que todavía no se ve, pero que el cuerpo ya reconoce. «Esto no puede ser válido», dijo Gerardo finalmente, y su voz tenía una fisura apenas perceptible. «Le aseguro que lo es», respondió Rodrigo. «Fue registrado ante notario, verificado por el registro mercantil y ratificado esta mañana con la firma de la señorita Ríos. Si usted lo desea, puede consultarlo con su propio equipo legal. Pero el resultado va a ser el mismo». Gerardo dejó los documentos sobre la mesa, y entonces miró a Valentina, no con la condescendencia de la tarde anterior, esta vez con algo diferente. Algo que en otro hombre podría haber parecido respeto, pero que en Gerardo Montes tenía los bordes afilados de quien recalcula una partida que creía ganada, y descubre que estaba jugando desde el principio con las cartas equivocadas. «¿Cuánto tiempo llevan tramando esto?», preguntó. «Nadie tramó nada», dijo Valentina con una calma que le sorprendió a ella misma. «Mi padre invirtió en este hotel cuando nadie más quiso hacerlo. Lo hizo en silencio porque era su manera de hacer las cosas. Nunca buscó reconocimiento. Nunca buscó poder. Solo quería que algo que él construyó llegara a manos de alguien que lo cuidara». Hizo una pausa. Y eligió a su hija. Uno de los hombres sentados junto a Gerardo carraspeó. «Si esto es legalmente válido», dijo con cautela, «entonces el preacuerdo que firmamos esta mañana queda automáticamente sin efecto. No podemos proceder con la compra si hay un propietario mayoritario que no ha dado su consentimiento». Gerardo giró hacia él con una expresión que podría haber cortado vidrio. «Déjenme hablar con la señorita Ríos en privado», dijo. «No creo que eso sea necesario», respondió Rodrigo. «Cualquier comunicación puede hacerse con mi presencia». «Está bien». Gerardo respiró profundo. Cuando volvió a hablar, había cambiado de tono. El filo había desaparecido. En su lugar llegó algo más suave, más calculado, que a Valentina le resultó casi más incómodo que la arrogancia. «Señorita Ríos, entiendo que la situación de ayer pudo haber sido manejada de manera distinta. Y si mis acciones le causaron alguna molestia, le ofrezco una disculpa». Valentina lo miró sin hacer ruido. Una disculpa. No era genuina. Ambos lo sabían. Era una herramienta, una táctica de alguien que necesita tiempo para reorganizarse. Pero lo que Gerardo no sabía era que Valentina no había ido ahí a recibir disculpas. «Aprecio sus palabras», dijo ella, «pero vine a informarle de una situación legal, no a buscar una disculpa».
Rodrigo le hará llegar en los próximos días la documentación completa sobre mi posición como propietaria y los pasos que seguirán a partir de ahora. Se dio la vuelta para salir. Espere. La voz de Gerardo sonó diferente, más tensa. Había algo debajo de las palabras que no terminaba de salir a la superficie pero que presionaba. Valentina se detuvo, pero no giró de inmediato. ¿Sabe lo que implica asumir la propiedad de un establecimiento como este?, preguntó el gerente. No es solo firmar papeles. Hay operaciones, personal, contratos, compromisos con proveedores. Años de trabajo que no se aprenden de la noche a la mañana. Hizo una pausa calculada. Su padre era un hombre inteligente, pero también era un hombre que sabía cuándo dejar que los expertos hicieran su trabajo. Ahora sí, Valentina giró. Lo miró directamente. Mi padre era un hombre que empezó sin nada y construyó todo lo que tiene este hotel sin que nadie le regalara un solo paso, dijo, y su voz tenía algo que no era rabia, sino algo más permanente. Yo soy su hija, y le aseguro que aprendí bien. Salió del salón sin esperar respuesta. En el pasillo, Rodrigo caminó a su lado en silencio durante unos segundos. Luego habló. Lo manejaste perfectamente. Todavía no hemos manejado nada, dijo Valentina. Eso fue solo el primer movimiento. ¿Crees que va a pelear? Sé que va a pelear. Los hombres como él no saben hacer otra cosa cuando sienten que pierden terreno. Bajaron en el elevador en silencio. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, lo primero que Valentina vio fue a Lucía, que las había estado esperando con una expresión que ya no ocultaba nada. ¿Todo bien?, preguntó la recepcionista en voz baja. «Todo bien», dijo Valentina. Y luego, porque algo en la honestidad de esa chica le resultaba familiar de una manera que no podía ignorar. «Gracias por lo de ayer, Lucía, por la manera en que me miraste cuando él habló. No lo olvidé». Lucía abrió la boca para responder, pero en ese momento su teléfono sonó. Lo miró, y algo en su expresión cambió. «Es el gerente», susurró. «Me llama a su oficina». Valentina entendió lo que eso significaba. Gerardo estaba reaccionando, rápido. Y Lucía, la única empleada que había mostrado empatía hacia ella, era probablemente el primer eslabón que él intentaría presionar. «Lucía», dijo Valentina con calma, pero mirándola a los ojos con una claridad que no dejaba lugar a dudas. «Pase lo que pase en esa reunión, quiero que sepas que tienes mi número. Rodrigo te lo va a dar ahora mismo. Y si en algún momento sientes que te están presionando por algo que no es justo, llámame». La joven la miró durante un segundo que valió más que muchas conversaciones largas. «¿Por qué haría eso por mí? Apenas me conoce». Valentina pensó en su padre, en su carta, en todas las veces que alguien le había tendido la mano sin pedir nada a cambio, y cómo esos momentos habían construido en ella algo que el dinero nunca podría comprar. «Porque alguien lo hizo por mí», respondió simplemente. «Y aprendí que la única manera de honrar eso es seguir pasándolo adelante». Lucía asintió despacio, con los ojos brillantes. Se alejó hacia el elevador. Valentina la vio irse con algo apretado en el pecho, porque sabía, con esa certeza que no necesita pruebas, sino solo intuición, que lo que Gerardo estaba a punto de hacer dentro de esas paredes no sería limpio. Los hombres que tienen miedo de perder nunca juegan limpio. Y la batalla que acababa de comenzar tenía apenas unas horas de vida. Lo más difícil, lo que todavía nadie podía imaginar, estaba por venir. Hay personas que cuando sienten que pierden el control, se vuelven peligrosas. No de una manera que se pueda señalar con el dedo fácilmente, no con gestos bruscos ni palabras que cualquiera pueda usar en su contra, sino con esa peligrosidad fría y calculada de quien ha aprendido a moverse en los márgenes de lo que está permitido sin cruzar nunca la línea visible. Valentina lo sabía. Lo había visto en la manera en que Gerardo la miró cuando ella salió del salón ejecutivo. No era la mirada de alguien derrotado. Era la mirada de alguien que ya estaba calculando el siguiente movimiento mientras todavía fingía procesar el golpe. Por eso no se fue del hotel de inmediato. Se sentó en uno de los sillones del lobby, en un ángulo desde el cual podía ver el elevador sin que desde el elevador la vieran fácilmente a ella, y le dijo a Rodrigo que necesitaba 10 minutos. «¿Qué estás esperando?», preguntó el abogado, sentándose a su lado con la discreción que lo caracterizaba. «A Lucía», dijo Valentina simplemente. Rodrigo no preguntó más. Esperaron. 8 minutos después,
Las puertas del elevador se abrieron y Lucía salió con el rostro descompuesto. No lloraba, pero estaba en ese punto exacto donde el cuerpo ya decidió que va a llorar y solo está esperando el momento en que nadie lo vea. Caminó rápido hacia la zona de personal, con la cabeza ligeramente agachada y los pasos cortos de quien intenta ocupar el menor espacio posible. Valentina se levantó y la interceptó antes de que llegara a la puerta de servicio. Lucía. La joven se detuvo, levantó la vista, y fue en ese momento, cuando sus ojos se encontraron con los de Valentina, que el control que había mantenido durante los últimos minutos se quebró en silencio. «Me suspendió», dijo, con una voz que apenas sostenía el peso de las palabras. «Dijo que había violado protocolos de seguridad al permitir que usted y su abogado subieran sin autorización, que necesita revisar mi desempeño, que mientras tanto no debo presentarme a trabajar». Valentina sintió algo apretarse en su pecho. Esto era exactamente lo que había anticipado. Gerardo no podía golpearla a ella directamente, no todavía, no mientras los documentos estuvieran frescos y Rodrigo estuviera cerca. Pero podía golpear a quienes estuvieran cerca de ella. Podía enviar un mensaje usando a alguien más pequeño, más vulnerable, alguien que no tuviera los mismos recursos para defenderse. Era una táctica tan vieja como cobarde. «Escúchame», dijo Valentina, colocando una mano con suavidad en el brazo de la joven. «Eso no va a quedar así. Señorita Ríos, yo no quiero ser parte de un problema que no me corresponde. Tengo necesidades, tengo responsabilidades. Sé que este trabajo es importante para ti, y precisamente por eso, lo que acaba de pasar no puede quedar sin respuesta». Valentina miró a Rodrigo, que ya había entendido lo que se necesitaba. «Rodrigo, ¿puede documentar la suspensión de Lucía como un acto de represalia directamente vinculado a lo ocurrido esta mañana? Puedo hacerlo en este momento si la señorita firma una declaración», respondió el abogado, abriendo su maletín con una eficiencia que Valentina siempre había admirado. Lucía los miró a los dos con una expresión que oscilaba entre el desconcierto y algo parecido a la esperanza cautelosa de quien ha aprendido a no esperarla demasiado rápido. «¿Por qué están haciendo esto por mí? Porque es lo correcto», dijo Valentina, «y porque los errores que se permiten en silencio se repiten, siempre». Media hora después, Lucía había firmado su declaración y Rodrigo había iniciado el proceso para impugnar la suspensión. Pero mientras ordenaban los documentos en la pequeña mesa de la cafetería del hotel donde se habían refugiado, fue Lucía quien dijo algo que cambió el rumbo de todo. «Hay algo más», dijo la joven, con las manos entrelazadas sobre la mesa y la mirada fija en un punto entre ella y Valentina. «Algo que sé desde hace tiempo, y que nunca supe a quién decírselo». Valentina esperó. No la apresuró. Había aprendido de su padre que las personas dicen las cosas importantes en su propio tiempo, y que el silencio paciente era a veces el gesto de confianza más grande que podías ofrecerle a alguien. «El señor Montes», comenzó Lucía despacio, «lleva meses reuniéndose con personas que no están en ningún registro oficial de visitantes. Personas que llegan por la entrada de servicio, suben directamente al piso ejecutivo y se van sin que nadie los registre. Yo lo noté porque trabajo el turno de la mañana, y hay cosas que uno ve simplemente por estar ahí». «¿Qué tipo de personas?», preguntó Rodrigo, con el tono profesional de quien sabe cuándo una conversación deja de ser informal. «No lo sé con certeza», admitió Lucía, «pero una vez, hace algunas semanas, uno de ellos dejó olvidada una carpeta en el área de espera del tercer piso. Yo la encontré cuando fui a recoger unos materiales. La carpeta tenía membrete». Hizo una pausa. El nombre que decía era Grupo Inversionista Pedraza. Rodrigo dejó de escribir. Valentina lo miró. La expresión del abogado había cambiado de una manera suficientemente sutil para que solo alguien que lo conociera bien lo notara. Pero Valentina lo conocía bien. «¿Conoces ese nombre?», le preguntó directamente. Rodrigo cerró su libreta despacio. Grupo Pedraza es una firma de inversión que lleva años operando en zonas grises del sector inmobiliario y hotelero de esta región. Tu padre los mencionó una vez. Dijo que eran el tipo de inversionistas que no compraban negocios para hacerlos crecer, sino para desmantelarlos y quedarse con los activos. El peso de esa información cayó sobre la mesa como algo físico. Valentina procesó lo que eso significaba en silencio. Si Gerardo estaba negociando con Grupo Pedraza,
El plan no era simplemente comprar las acciones del hotel y continuar operando. El plan era algo más destructivo. Algo que afectaría no solo al edificio, sino a todo lo que había dentro de él. El personal, los proveedores, la historia que su padre había construido ladrillo a ladrillo durante años. «¿Cuánto tiempo llevan reuniéndose?», preguntó, y su voz sonó más tranquila de lo que se sentía por dentro. «Por lo que yo he visto», dijo Lucía. «Al menos desde antes de que…», dudó, «desde antes de que su papá falleciera». Valentina cerró los ojos un segundo. Gerardo sabía, o al menos sospechaba, que don Esteban estaba enfermo, y había comenzado a mover las piezas antes de que el tablero quedara libre, confiando en que nadie aparecería a reclamar lo que era de la familia Ríos. Lo que no había calculado era que don Esteban también había estado moviendo piezas. En silencio, como siempre, desde mucho antes. «Necesito que me cuentes todo lo que recuerdas», dijo Valentina, mirando a Lucía con una claridad que la joven recibió como lo que era. Una invitación a confiar, no una orden. Lucía asintió y comenzó a hablar. Lo que contó en los siguientes minutos fue suficiente para que Rodrigo llenara 3 páginas de notas, fechas aproximadas de las visitas, descripciones de los documentos que alguna vez vio pasar por el mostrador sin que nadie le explicara su contenido. Un nombre adicional que había escuchado mencionar durante una llamada telefónica de Gerardo en el vestíbulo, cuando el gerente no se había dado cuenta de que Lucía estaba cerca ordenando unos materiales detrás de una columna. Ese nombre era Alfredo Duarte. «¿Alfredo Duarte?», repitió Rodrigo, y esta vez no pudo contener completamente la reacción. «¿Lo conoces?», preguntó Valentina. «Era el contador externo del hotel durante años. Tu padre lo reemplazó hace tiempo porque encontró irregularidades en los estados financieros. Irregularidades que nunca llegaron a hacerse públicas porque Esteban prefirió manejarlo de manera discreta». Rodrigo se recostó en su silla con la expresión de alguien que está armando un rompecabezas y acaba de encontrar la pieza que llevaba tiempo buscando. Si Duarte y Gerardo están trabajando juntos, hay algo mucho más grande detrás de todo esto. «¿Cuánto más grande?», preguntó Valentina. «No lo sé todavía, pero lo vamos a saber». Rodrigo guardó su libreta y miró a ambas mujeres. «Necesito acceso a los registros financieros del hotel. Como propietaria, Valentina tiene todo el derecho legal de solicitarlos. Gerardo no los va a entregar voluntariamente», dijo Valentina. «No tiene que hacerlo voluntariamente. Tiene que hacerlo porque la ley lo obliga. Y si se niega, esa negativa habla por sí sola». Esa tarde, Rodrigo presentó formalmente la solicitud de auditoría ante el registro mercantil. Era un movimiento que no podía ignorarse ni bloquearse fácilmente. Un movimiento que haría que los documentos financieros del Hotel Cielo Real quedaran bajo revisión oficial en cuestión de días. Valentina supo que Gerardo lo sabría antes de que terminara el día. Y no se equivocó. Esa noche, mientras ella estaba en su habitación del hotel pequeño donde se hospedaba, recibió una llamada de un número que no reconoció. Lo dejó sonar. Luego llegó un mensaje de texto. «Señorita Ríos, soy Daniela Pedraza. Soy la directora de Grupo Inversionista Pedraza. Necesito hablar con usted. No como socia de Gerardo Montes, como alguien que tiene información que usted necesita escuchar antes de que esto escale a un punto donde nadie pueda controlarlo. Por favor, llámeme». Valentina leyó el mensaje 3 veces. Daniela Pedraza, la directora del grupo que supuestamente quería desmantelar el hotel de su padre, buscándola a ella, pidiéndole una reunión, no con amenazas, sino con una advertencia. Llamó a Rodrigo de inmediato. «¿Conoces a una Daniela Pedraza?». Una pausa. El nombre de la empresa es Pedraza, pero nunca había escuchado ese nombre específico. ¿Por qué? Valentina le leyó el mensaje. El silencio que siguió duró lo suficiente para que ella supiera que el abogado estaba procesando las implicaciones con la misma seriedad con que procesaba todo. «Puede ser una trampa», dijo finalmente. «Gerardo pudo haberla enviado para obtener información». «O puede ser genuino», respondió Valentina. «Puede ser alguien dentro del grupo que no está de acuerdo con lo que Gerardo está haciendo y que sabe cosas que nosotros necesitamos saber. ¿Vas a responderle?». Valentina miró el mensaje una vez más. Pensó en su padre, en cómo él siempre decía que la información era el recurso más valioso que existía, más que el dinero, más que las conexiones, más que cualquier otra cosa. «Nunca rechaces una conversación, mi niña.
Las palabras no muerden, pero el silencio a veces sí. Sí, dijo. Le voy a responder, pero tú vas a estar presente en esa reunión. Por supuesto. Valentina escribió la respuesta con calma, breve, directa, sin revelar más de lo necesario pero sin cerrar ninguna puerta. Mientras esperaba la confirmación de Daniela Pedraza, se quedó mirando el techo de la habitación con los brazos cruzados sobre el pecho y la mente trabajando en silencio. Gerardo estaba asustado. Eso era bueno. Los hombres asustados cometían errores, pero los hombres asustados que tenían aliados peligrosos también podían causar daños que luego costaban mucho reparar. Y Lucía todavía era vulnerable. Valentina tomó su teléfono de nuevo y le mandó un mensaje a la recepcionista. ¿Estás bien? La respuesta llegó rápido, más rápido de lo que esperaba, como si Lucía hubiera estado esperando que alguien preguntara. Sí, pero me pidieron que entregara mi credencial esta tarde. Ya no tengo acceso al hotel. Valentina apretó el teléfono con fuerza. Gerardo había escalado. Ya no era una suspensión. Era una separación definitiva, ejecutada el mismo día en que Valentina había presentado la solicitud de auditoría, lo que la convertía en represalia documentable. Era un error de su parte, un error nacido del miedo y de esa soberbia particular de quien está tan acostumbrado a ganar que no sabe reconocer cuándo está cavando su propio hoyo. Valentina respondió el mensaje de Lucía con 3 líneas. No entregues nada más sin hablar primero con Rodrigo. Esto no terminó. Apenas comenzó. Y esta vez, no estás sola. Dejó el teléfono sobre la mesita de noche. Afuera, la ciudad seguía su ritmo de siempre. Indiferente a los movimientos que se estaban produciendo en sus entrañas. Indiferente a la guerra silenciosa que se libraba entre las paredes de un hotel de mármol y cristal, donde una mujer había sido humillada por su apariencia, y un hombre creía todavía que eso había sido su victoria. Lo que Gerardo Montes aún no entendía era que cada movimiento que hacía contra Valentina era una pieza más en el expediente que lo estaba enterrando. Y lo que nadie, absolutamente nadie, sabía todavía, era lo que Daniela Pedraza estaba a punto de revelar. Algo que don Esteban había sabido desde el principio. Algo que había guardado como el último as de una partida que él siempre supo que su hija terminaría ganando. Hay reuniones que uno agenda con la cabeza, y hay reuniones que uno acepta con el estómago apretado, porque algo dentro, más profundo que el razonamiento y más antiguo que la lógica, dice que lo que está a punto de escuchar va a mover cosas que no volverán a su lugar original. Valentina llegó al lugar acordado con 10 minutos de anticipación. Era una cafetería pequeña, de esas que no tienen pretensiones de grandeza pero que compensan con calidez lo que les falta en mármol. Mesas de madera, luz natural, el olor honesto del café recién molido, el tipo de lugar que su padre habría elegido para una conversación importante, precisamente porque nadie esperaría encontrar ahí nada importante. Rodrigo llegó 2 minutos después y se sentó frente a ella sin decir nada. Solo colocó su libreta sobre la mesa con esa gestualidad de quien está listo para cualquier cosa. Daniela Pedraza llegó exactamente a la hora acordada. Era una mujer de presencia serena, cabello recogido con sencillez, mirada directa. No llegó con asistentes ni con maletines llenos de documentos. Solo con un bolso sencillo y esa expresión particular de quien carga algo pesado desde hace tiempo y finalmente encontró a quien entregárselo. Se sentó. Pidió un café sin azúcar. Y antes de que Valentina pudiera hablar, tomó la iniciativa. Sé que no tiene razones para confiar en mí, dijo. Y no voy a pedirle que lo haga todavía. Solo voy a pedirle que escuche. La escucho, dijo Valentina. Daniela miró su café un momento. Cuando levantó la vista, había algo en sus ojos que Valentina reconoció de inmediato. No era culpa exactamente. Era algo más parecido a la incomodidad de quien ha estado del lado equivocado de algo y lleva demasiado tiempo sabiéndolo. Grupo Pedraza no soy yo sola, comenzó. Soy parte de un consejo de socios. Fui incorporada hace años cuando la empresa aún operaba de manera que yo consideraba dentro de los límites éticos. Negocios de riesgo, sí, pero negocios. Hizo una pausa. Lo que Gerardo Montes nos propuso hace meses no era un negocio, era otra cosa. ¿Qué cosa?, preguntó Rodrigo. Nos presentó el hotel como si fuera un activo libre, sin socios mayoritarios, sin compromisos ocultos, sin ninguna carga que pudiera complicar la operación. Nos dijo que era prácticamente suyo,
y que solo necesitaba el capital de nuestro grupo para formalizar la compra de las acciones restantes. Daniela envolvió la taza con ambas manos. Yo pedí los documentos de respaldo. Los que Gerardo me entregó tenían irregularidades que le señalé desde el primer momento. Él las minimizó. Dijo que eran errores administrativos menores. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó Valentina, aunque algo en su interior ya presentía la respuesta. Los registros mostraban que las acciones mayoritarias del hotel no tenían propietario activo registrado, como si estuvieran en un limbo legal. Daniela miró directamente a Valentina. Ahora entiendo que eso no era un error. Era una manipulación. Alguien había alterado los registros para que pareciera que esas acciones estaban disponibles cuando en realidad no lo estaban. El silencio que cayó sobre la mesa tenía el peso específico de las revelaciones que cambian el mapa de todo lo que parecía claro. Rodrigo dejó de escribir. Valentina sintió algo frío recorriéndole la espalda. No era miedo. Era la comprensión de que lo que estaba ocurriendo era más elaborado y más antiguo de lo que había imaginado. Que Gerardo no había improvisado sus movimientos al enterarse de que don Esteban estaba enfermo. Los había planeado. Los había preparado con tiempo, con cálculo, con la ayuda de alguien que conocía los sistemas lo suficientemente bien como para manipularlos, sin dejar huellas evidentes. Alfredo Duarte. El nombre llegó a su mente con la claridad de una pieza que encaja. El contador, dijo en voz alta sin dirigirse a nadie en particular. Daniela parpadeó. ¿Cómo sabe usted de Duarte? Tenemos razones para creer que está involucrado. Intervino Rodrigo con cautela. ¿Usted lo conoce? Fue él quien preparó los documentos que Gerardo nos presentó. Daniela abrió su bolso y sacó un sobre delgado. Cuando empecé a notar que algo no cuadraba, contraté de manera personal a un especialista en documentación financiera para que revisara los materiales. Esto es parte de lo que encontró. Deslizó el sobre hacia el centro de la mesa. Rodrigo lo tomó, lo abrió con cuidado y comenzó a revisar las páginas internas con esa concentración absoluta que ponía cuando algo era realmente importante. Valentina lo observó mientras leía, estudiando los pequeños cambios en su expresión como si fueran señales de un idioma que había aprendido a leer con los años. Cuando el abogado levantó la vista, Valentina supo antes de que hablara que lo que venía era grave. Hay transacciones aquí que no aparecen en los registros oficiales del hotel, dijo Rodrigo despacio. Movimientos de dinero que salieron de las cuentas operativas del Cielo Real durante los últimos años y que fueron redirigidos hacia cuentas externas. Miró a Valentina. Si esto es correcto, Gerardo no solo estaba intentando comprar el hotel, llevaba tiempo extrayendo recursos de él. Valentina cerró los ojos un segundo. Su padre había construido ese hotel. Lo había rescatado cuando nadie más quiso hacerlo. Lo había cuidado desde las sombras durante años. Y mientras él hacía eso, había alguien adentro vaciándolo en silencio. La rabia que sintió no era del tipo que eleva la voz. Era del tipo que se asienta en el pecho como una piedra fría y precisa. Del tipo que no busca explotar sino actuar. ¿Por qué nos trae esto usted?, preguntó Valentina, mirando a Daniela directamente. ¿Por qué no simplemente se retira del acuerdo con Gerardo y punto? Daniela sostuvo la mirada sin parpadear. Porque retirarme en silencio significaría ser cómplice de lo que sé. Hizo una pausa. Y porque hay algo más que necesita saber. Algo que afecta directamente a usted. No al hotel. A usted personalmente. Valentina frunció levemente el ceño. ¿A mí? Gerardo sabe quién es usted desde antes de que usted llegara al hotel ayer. Daniela habló despacio, midiendo cada palabra. Nos mostró su nombre en el contexto de la herencia de su padre. Sabía que existía una posibilidad de que usted apareciera a reclamar la propiedad. Por eso lo que hizo cuando usted llegó al lobby no fue un acto impulsivo de arrogancia. Fue deliberado. Fue una prueba. Valentina no respondió. Quería ver cómo reaccionaba usted, continuó Daniela. Si se iba en silencio, si no reclamaba nada, él tendría su respuesta. Si regresaba con documentos, también la tendría. En cualquier caso, tenía un plan preparado para cada escenario. ¿Qué tipo de plan?, preguntó Rodrigo. Eso es lo que no sé completamente. Por primera vez en la conversación, Daniela bajó la vista. Sé que tiene contactos en el sector legal que podrían complicar cualquier proceso de reclamación. Sé que tiene documentos que, si son auténticos, podrían cuestionar la validez de la transferencia accionaria.
Y sé que no va a detenerse solo porque usted tenga papeles firmados. El peso de esas palabras se instaló en la mesa entre los tres. Rodrigo guardó las páginas en el sobre con movimientos controlados. Necesito verificar todo esto antes de que podamos usarlo, dijo. Si los documentos que usted nos trajo son auténticos y verificables, cambian completamente el panorama legal. Son auténticos, dijo Daniela, pero necesitan contexto para ser comprendidos correctamente. Y ese contexto, miró a Valentina, creo que solo lo tiene usted. ¿Qué contexto? Daniela abrió de nuevo su bolso y sacó algo que Valentina no esperaba ver. Era una fotografía, pequeña, con los bordes ligeramente amarillentos. La colocó sobre la mesa y la giró para que Valentina pudiera verla. En la imagen había dos hombres jóvenes. Uno de ellos Valentina lo reconoció de inmediato, aunque el tiempo había cambiado sus facciones considerablemente. Era su padre, don Esteban Ríos, décadas atrás, con esa misma sonrisa tranquila que Valentina llevaba guardada en el corazón, como uno de sus recuerdos más preciados. El otro hombre no lo reconoció. ¿Quién es?, preguntó. Su padre y ese hombre se conocían desde mucho antes de que el hotel existiera, dijo Daniela. Eran socios originales en un negocio que no llegó a concretarse. Hubo una disputa, dinero de por medio. El negocio se disolvió y los dos tomaron caminos distintos. Hizo una pausa que duró exactamente lo necesario para que el impacto llegara completo. Ese hombre, Valentina, es el padre de Gerardo Montes. El mundo volvió a detenerse. Valentina miró la fotografía. Miró a Daniela. Volvió a mirar la fotografía. ¿Mi padre y el padre de Gerardo fueron socios?, preguntó, y su voz salió más pequeña de lo que quería. Sí. Y la disputa que tuvieron, según lo que investigué, no fue menor. Hubo acusaciones de los dos lados. Ninguno de los dos quedó bien parado. Daniela recogió la fotografía con cuidado. Lo que yo creo, aunque no puedo probarlo todavía, es que lo que Gerardo ha estado haciendo con el hotel no es solo un negocio. Es personal. Lleva el peso de algo que comenzó mucho antes que él. Valentina procesó eso en silencio. Pensó en su padre, en sus silencios, en todas las veces que ella le había preguntado de dónde venía realmente el dinero con el que había comenzado. Y él siempre respondía con esa frase que parecía un cierre de conversación. Del trabajo, mi niña. Del trabajo y de las decisiones correctas en el momento correcto. ¿Había algo en ese pasado que su padre también le había guardado? No solo el secreto del hotel, sino algo más antiguo, más doloroso, algo que no había querido cargarle a ella. ¿Tiene más información sobre esa disputa?, preguntó. Algo, dijo Daniela. Pero no está completo. Hay piezas que faltan, piezas que creo que existen, pero que no sé dónde buscar. Yo sí sé dónde buscar, dijo Valentina en voz baja. Rodrigo la miró. ¿Dónde? Valentina pensó en la carta de su padre, en sus 2 páginas escritas con caligrafía reposada, en el último párrafo que había leído 3 veces sin terminar de entender del todo el peso de cada palabra. Pero había algo que no le había dicho a Rodrigo. Algo que había notado esa noche mientras releía la carta antes de dormirse, en esa hora de madrugada donde los ojos cansados a veces ven lo que la mente ocupada no alcanza a ver durante el día. Al final de la segunda hoja, debajo de la firma de su padre, había una línea escrita con letras más pequeñas, casi invisible si no se buscaba. Una dirección. No una dirección de oficina ni de ningún establecimiento. Una dirección que Valentina reconoció de inmediato porque la había visitado muchas veces de niña. La casa donde su padre había vivido antes de casarse con su madre. La casa de su abuela paterna, que llevaba años cerrada, y que Valentina nunca había revisado porque el dolor de todo lo que representaba era demasiado reciente. Ahí había algo. Su padre se lo había dejado escrito. No con palabras directas, porque nunca había sido de palabras directas, sino con esa manera suya de apuntar sin señalar, de decir sin decir, de confiar en que su hija encontraría el camino sola. «Hay un lugar que debo visitar», dijo finalmente. «Algo que mi padre me dejó sin decirme exactamente qué era. Creo que ahí pueden estar las piezas que faltan». «¿Cuándo?», preguntó Rodrigo. «Mañana». Valentina miró a Daniela. «¿Puede darnos hasta mañana antes de hacer cualquier movimiento adicional con la información que nos trajo?» Daniela asintió.
Tengo tiempo, pero no mucho. Gerardo tiene una reunión con el resto de los socios del grupo pasado mañana. Si para entonces no hay nada que detenga ese proceso, el preacuerdo podría avanzar por vías que ya no podría controlar. La presión del tiempo cayó sobre la mesa como un reloj que empezaba a correr. Valentina guardó esa información en el mismo lugar donde guardaba todo lo que necesitaba convertir en acción. No en el miedo, no en la duda, sino en ese espacio interno que su padre le había enseñado a construir desde niña. El espacio donde las cosas difíciles se vuelven pasos concretos en lugar de paredes. Se levantó. Extendió la mano hacia Daniela. Gracias por venir. Y por elegir el lado correcto cuando nadie se lo pedía. Daniela estrechó su mano con firmeza. Su padre fue un hombre honesto en un mundo que no premia la honestidad, dijo. Lo menos que puedo hacer es honrar eso. Esa noche Valentina no pudo dormir de nuevo. Pero esta vez no fue por el peso del duelo ni por la conmoción de las revelaciones. Fue por algo diferente. Fue por esa energía particular que llega cuando una persona entiende que está a punto de descubrir algo que lleva toda la vida sin saber que necesitaba encontrar. La dirección que su padre había escrito al final de la carta la miraba desde el papel como una puerta entreabierta. Y al otro lado de esa puerta había respuestas. Respuestas sobre el hotel, sobre Gerardo, sobre la disputa entre dos hombres jóvenes que habían tomado caminos distintos y cuyas huellas habían llegado hasta el presente con una fuerza que nadie había sabido frenar a tiempo. Pero también, y esto era lo que más le apretaba el corazón, había respuestas sobre su padre, sobre quién había sido antes de ser el hombre que ella conoció, sobre las decisiones que había tomado en esos años que ella no había vivido con él, sobre las cosas que había cargado solo para que ella no tuviera que cargarlas. Mañana lo sabría, o al menos eso esperaba, porque lo que Valentina todavía no podía imaginar era que en esa casa cerrada, entre las cosas que su padre había guardado décadas atrás, había algo que no solo explicaba el presente. Había algo que cambiaba todo lo que ella creía saber sobre su propio pasado. Hay casas que guardan el tiempo de una manera diferente a todo lo demás, no como los museos, que conservan el pasado con etiquetas y distancia, sino de una manera viva, casi respirante, como si las paredes hubieran absorbido cada conversación, cada llanto, cada promesa que se hizo adentro, y todavía las sostuvieran en silencio, esperando que alguien regresara a reclamarlas. La casa de la abuela paterna de Valentina llevaba cerrada más tiempo del que ella quería calcular. Era una construcción sencilla en un barrio que alguna vez fue modesto y que los años habían transformado en algo más tranquilo que próspero. Fachada sin adornos, jardín pequeño con plantas que habían crecido sin que nadie las guiara. Una puerta de madera oscura que Valentina reconoció de inmediato aunque la había visto muy pocas veces. Rodrigo la esperaba en la acera con las manos en los bolsillos y esa expresión suya de respeto cuidadoso frente a las cosas que tienen peso emocional. ¿Estás segura de que quieres entrar hoy?, preguntó cuando Valentina bajó del taxi. «Podemos esperar si necesitas». «No», dijo ella simplemente, sacando la llave que Rodrigo mismo le había entregado la noche anterior, parte del paquete de propiedades que formaban la herencia de su padre. «Hemos esperado suficiente». La llave entró en la cerradura con una resistencia leve, de cosas que no se usan pero que no están rotas. La puerta se abrió con ese sonido particular de los espacios cerrados que finalmente respiran de nuevo. El olor que la recibió fue el primero en romperle algo por dentro. Madera vieja, papel, un rastro casi imperceptible de ese jabón artesanal que su abuela usaba para todo y que Valentina no había vuelto a oler desde niña. Un olor que no avisó antes de llegar, que simplemente apareció. Y con él llegaron 10 imágenes simultáneas de una infancia que Valentina guardaba en un lugar del corazón al que no se asomaba seguido, porque cada vez que lo hacía el espacio le quedaba pequeño para contener todo lo que sentía. Respiró profundo y entró. La casa estaba cubierta por esa capa fina de polvo que no habla de abandono, sino de ausencia. Los muebles seguían en su lugar. Las fotos en las paredes. Una taza de cerámica sobre la mesa de la cocina como si alguien la hubiera dejado ahí pensando volver pronto. Valentina caminó despacio por cada habitación, sin apresurarse, dejando que la memoria se acomodara a la realidad presente. Rodrigo la siguió en silencio,
entendiendo sin necesidad de que se lo explicaran que ese momento no era suyo. El estudio de su abuelo estaba al fondo del pasillo. Era el cuarto que menos recordaba porque de niña siempre estuvo cerrado. Su abuela decía que ahí era donde los hombres de la familia guardaban sus pensamientos, y que los pensamientos de los hombres a veces necesitaban su propio espacio para no enredar los de los demás. Valentina siempre había encontrado esa explicación curiosa. Ahora, parada frente a la puerta entreabierta, la encontraba profética. Empujó la puerta suavemente. El estudio era pequeño, con una ventana que daba al jardín y un escritorio de madera oscura que ocupaba casi toda la pared del fondo. Sobre el escritorio, cubiertos por una sábana delgada, había cajas. 3, medianas, de cartón grueso, con la letra de su padre escrita en el frente de cada una. En la primera decía, Documentos Familia. En la segunda, Negocio Original. En la tercera, Valentina tardó un segundo en terminar de leer porque las palabras le llegaron al pecho antes de llegar a la mente. Para Valentina, todo lo que no supe cómo decirte. Se quedó inmóvil frente a esa caja durante lo que pudieron ser segundos o minutos, sin poder distinguir bien cuánto tiempo era el que el corazón necesitaba para prepararse. Rodrigo se acercó, colocó una mano breve sobre su hombro y luego dio un paso atrás. Valentina abrió la caja. Adentro había documentos organizados con la misma meticulosidad que su padre ponía en todo. Carpetas etiquetadas con fechas relativas, notas al margen escritas con su letra inconfundible. Y debajo de todo, en el fondo de la caja, un sobre más grueso que los demás, con una sola palabra escrita afuera. Ernesto. Valentina tomó ese sobre primero. Lo abrió y comenzó a leer. Lo que encontró adentro no era un solo documento, sino varios. Cartas. Contratos. Un acuerdo original de sociedad entre dos hombres jóvenes con el mundo por delante. Y una carta final, escrita por su padre con fecha de hacía algunos años, que no estaba dirigida a Valentina, sino a alguien más. Estaba dirigida a Ernesto Montes. Valentina leyó cada línea, con una concentración absoluta, y a medida que avanzaba, la imagen de su padre fue completándose de una manera que ninguna conversación de toda su vida había logrado. Don Esteban y Ernesto Montes habían sido socios desde jóvenes, amigos antes que socios, el tipo de amistad que se construye cuando dos personas no tienen nada y deciden que juntas pueden construir algo. Habían invertido todo lo que tenían en un negocio que prometía crecer, y durante años lo había hecho, hasta que Ernesto decidió que crecer juntos era más lento que crecer solo. La carta de su padre lo describía sin rabia, con esa ecuanimidad que Valentina reconocía como su sello más profundo. Ernesto había comenzado a mover dinero del negocio compartido hacia cuentas propias. Pequeñas cantidades al principio. Luego cantidades que ya no podían ignorarse. Cuando Esteban lo confrontó, Ernesto no lo negó. Le dijo que el negocio era suyo en la práctica porque él había puesto más trabajo, más contactos, más inteligencia, que Esteban era solo el capital inicial y que el capital sin visión no valía nada. Esteban había tenido dos opciones. Podría haber ido a las autoridades. Podría haberlo destruido legalmente. Tenía las pruebas y el derecho de su lado. Eligió no hacerlo. No por cobardía. La carta lo explicaba con una claridad que a Valentina le apretó los ojos de lágrimas. Lo eligió porque Ernesto tenía un hijo pequeño. Un niño que no tenía culpa de lo que su padre había hecho. Y Esteban no quería que ese niño creciera con el apellido de alguien destruido públicamente por su propia deshonestidad. En cambio, Esteban se retiró, tomó lo que legalmente le correspondía, cerró la sociedad y empezó de cero, solo, y desde cero construyó todo lo demás. Valentina bajó la carta. Las lágrimas que había estado conteniendo encontraron finalmente el camino sin que ella hiciera nada por detenerlas. Porque lo que acababa de leer no era solo la historia de un negocio traicionado. Era la historia de un hombre que había elegido la dignidad sobre la venganza, que había elegido proteger a un niño inocente aunque ese niño un día crecería y haría exactamente lo que su padre había hecho. Valentina. La voz de Rodrigo llegó desde el umbral de la puerta. Hay algo que tienes que ver. Ella se limpió las mejillas y giró. El abogado sostenía una carpeta que había encontrado en la segunda caja. La abrió y la extendió hacia ella. Mira el nombre del contador en estos documentos del negocio original. Valentina miró. Y ahí estaba.
Alfredo Duarte, el mismo contador que décadas después estaba ayudando a Gerardo Montes a manipular los registros del Hotel Cielo Real. El mismo hombre que había trabajado para el padre. El mismo que ahora trabajaba para el hijo. No era coincidencia, era continuidad. Una línea directa entre la traición del pasado y la del presente, trazada por el mismo hombre que había servido a los Montes durante décadas como un instrumento silencioso de sus decisiones más oscuras. «Esto conecta todo», dijo Rodrigo, con esa voz tranquila que usaba cuando algo importante quedaba completamente claro. Duarte no apareció de la nada en la vida de Gerardo. Llegó heredado. Igual que el odio hacia tu padre. Valentina asintió despacio, porque ahora lo entendía todo. Gerardo Montes no había llegado al hotel por accidente. No había construido su carrera ahí por mérito solamente. Había sido colocado ahí, directa o indirectamente, como parte de algo que su propio padre había sembrado. El resentimiento de Ernesto hacia Esteban había viajado de una generación a la siguiente sin que nadie lo detuviera. Y Gerardo, quizás sin saber toda la historia, quizás sabiéndola perfectamente, había decidido terminar lo que su padre no había podido. Quitarle a Esteban Ríos lo que era suyo. Solo que Esteban ya no estaba. Ahora estaba su hija. El teléfono de Valentina vibró. Era un mensaje de Lucía. «Necesito hablarles. Es urgente. Tengo algo que olvidé mencionar y creo que cambia todo». Valentina escribió de vuelta en segundos. «Ven a donde estamos. Te mando la dirección ahora». Y sin pensarlo 2 veces, compartió la ubicación de la casa. Había algo en la urgencia del mensaje de Lucía que le dijo que lo que tenía para decir no podía esperar. 20 minutos después, Lucía llegó a la casa con los ojos brillantes y el teléfono apretado entre las manos, como si fuera algo que podría escaparse. «Sé que me faltó decirles algo», dijo antes de sentarse, sin preámbulos. «Cuando Gerardo me llamó a su oficina el día que me suspendió, vi algo sobre su escritorio antes de que él lo cubriera. No lo mencioné porque en ese momento estaba demasiado afectada y no entendí la importancia de lo que había visto». «¿Qué viste?», preguntó Valentina. Lucía desbloqueó su teléfono y mostró la pantalla. Una fotografía, tomada con rapidez, ligeramente inclinada, como quien captura algo en segundos antes de que alguien lo quite de la vista. Era un documento, con el membrete de un despacho legal que Valentina no reconoció, pero que Rodrigo sí. Lo supo por cómo se le tensó la mandíbula cuando miró la pantalla. «¿Conoces ese despacho?», preguntó Valentina. «Se especializa en impugnaciones de herencia», dijo Rodrigo, con una voz que había bajado un tono. «Lo que Gerardo tiene sobre ese escritorio es el borrador de una demanda para impugnar la transferencia accionaria. Está argumentando que los documentos que firmaste no son válidos porque la participación de tu padre nunca fue registrada correctamente ante las autoridades correspondientes». Valentina procesó eso. ¿Puede ganar eso? No con los documentos que nosotros tenemos, pero puede retrasarlo. Puede congelarlo todo legalmente mientras el proceso se resuelve. Y si logra congelar tu propiedad el tiempo suficiente para que su reunión con los inversionistas de Pedraza avance. No necesitó terminar la frase. Valentina entendió. Gerardo no necesitaba ganar el juicio. Solo necesitaba tiempo. El tiempo justo para que el preacuerdo con los inversionistas se convirtiera en algo demasiado difícil de deshacer. Era un movimiento desesperado. Pero los movimientos desesperados de personas con recursos podían hacer daño real. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que presente esa demanda?», preguntó. «Si ya tiene el borrador listo, probablemente la presente mañana por la mañana, antes de su reunión con los socios de Pedraza». Valentina miró a Lucía, miró a Rodrigo, miró la carpeta con los documentos de su padre sobre el escritorio de su abuelo. Y entonces, con esa calma que no era indiferencia sino concentración pura, tomó una decisión. «Rodrigo, necesito que esta noche prepares todo lo que encontramos aquí. Los documentos del negocio original, la conexión de Duarte con los Montes, las irregularidades financieras que Daniela nos trajo. Todo junto, organizado, listo para presentarse». Hizo una pausa. «No como defensa, como ofensiva». «¿Qué tipo de ofensiva?», preguntó el abogado. «Si Gerardo presenta esa demanda mañana por la mañana, nosotros presentamos la nuestra primero. Esta noche». Rodrigo la miró durante un segundo. «Eso significa trabajar hasta el amanecer». «Lo sé. Y significa que Gerardo va a saber que nos adelantamos, que vamos a revelar todo lo que tiene escondido.
también lo sé. Valentina tomó el sobre con el nombre de Ernesto Montes y lo guardó junto con los demás documentos con un cuidado que no era el de quien maneja papeles, sino el de quien honra algo sagrado. Mi padre pasó su vida construyendo en silencio para proteger a otros. Lo admiro más de lo que puedo expresar. Pero yo no soy mi padre. Yo no voy a construir en silencio. Voy a construir en voz alta. Y voy a asegurarme de que lo que él protegió no pueda ser tocado nunca más. Lucía, que había estado escuchando en silencio desde su silla, levantó la vista con los ojos llenos de algo que no era solo admiración. «Yo quiero ayudar», dijo. «En lo que sea. No tengo trabajo que perder porque ya me lo quitaron. Pero tengo esto», señaló su teléfono. «Tengo la foto del documento. Tengo mi declaración. Y tengo memoria de todo lo que vi durante el tiempo que trabajé ahí. Si eso sirve para algo, es suyo». Valentina la miró. Pensó en su padre, que había elegido no destruir a Ernesto Montes para proteger a un niño inocente. Pensó en lo diferente que habría sido todo si alguien hubiera hablado a tiempo. «Sirve», dijo simplemente. «Todo sirve». Esa noche, mientras Rodrigo trabajaba en la mesa del comedor de la casa de la abuela rodeado de documentos y luz de lámpara, y mientras Lucía organizaba su declaración con una concentración que la hacía parecer 10 años mayor, Valentina se quedó sola un momento en el estudio. Miró las cajas. Miró el escritorio de su abuelo. Miró por la ventana el jardín oscuro donde las plantas habían crecido solas durante años sin que nadie las guiara, y sin embargo seguían vivas, firmes, enraizadas en una tierra que las sostenía en silencio. Sacó la carta de su padre, no la de la carpeta del abogado, la original, la que tenía su letra y su olor y su manera de decir las cosas importantes sin decirlas directamente. La leyó una vez más. Y esta vez, al llegar al párrafo final, entendió algo que las otras veces había leído con el corazón, pero no con la mente. «Lo construí pensando en ti». Su padre no había construido el hotel como una herencia de dinero. Lo había construido como una respuesta, como la demostración silenciosa de que un hombre al que traicionaron, al que quitaron lo suyo, al que dejaron solo en el punto de partida, podía levantarse y construir algo más grande, más sólido, más duradero que todo lo que sus enemigos habían intentado arrebatarle. Y lo había dejado en manos de su hija no para que ella continuara en silencio, sino para que ella terminara lo que él había comenzado, en voz alta, con dignidad, y sin pedir permiso a nadie. Mañana, Gerardo Montes descubriría que había cometido el mismo error que su padre, décadas atrás. El error de subestimar a un Ríos. Hay momentos en la vida que no avisan cuando llegan. No tienen fanfarria ni señales previas. Llegan como llega el amanecer, despacio, en silencio, sin pedir permiso, hasta que de repente la luz está en todas partes y ya no recuerdas exactamente cuándo terminó la oscuridad. Valentina no durmió esa noche. Ninguno de los tres lo hizo. Rodrigo trabajó hasta que los documentos estuvieron organizados con la precisión de quien sabe que cada página es una pieza de justicia que no puede permitirse estar fuera de lugar. Lucía escribió su declaración completa, sin omitir nada, con una valentía tranquila que Valentina observó en silencio, y guardó en el corazón como uno de esos gestos que no se olvidan. Y Valentina revisó cada documento, cada carta, cada prueba, construyendo en su mente la estructura de lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando el cielo comenzó a aclarar sobre el jardín de la casa de su abuela, Rodrigo cerró su maletín y miró a las dos mujeres con una expresión que era mezcla de agotamiento y algo que se parecía mucho al orgullo. «Está listo», dijo. «Todo está listo». Valentina asintió. Miró por la ventana el jardín que había crecido solo durante años. Las plantas sin guía que, sin embargo, habían encontrado su propio camino hacia la luz. Y pensó que su padre, de alguna manera que ella todavía no entendía completamente, había sido exactamente eso para ella. No una guía que le marcaba cada paso, sino una raíz. Algo profundo e invisible que la sostenía, sin que ella supiera siempre que estaba ahí, hasta el momento en que lo necesitaba de verdad. «Vamos», dijo. La presentación de los documentos ante el registro mercantil y el despacho judicial se realizó en las primeras horas de la mañana, antes de que la ciudad terminara de despertar. Rodrigo había pasado la noche no solo organizando, sino también contactando a personas clave. Un juez con quien tenía relación profesional de años, y cuya reputación de integridad era conocida en todo el sector.
un auditor independiente que había trabajado con la familia Ríos en el pasado, y que al recibir la llamada de madrugada, respondió sin hacer preguntas porque conocía el nombre de Esteban Ríos, y sabía que ese nombre no se usaba en vano. El expediente que presentaron esa mañana no era solo una defensa contra la impugnación que Gerardo preparaba, era un expediente completo, documentado, irrefutable. Incluía los registros del negocio original entre Esteban Ríos y Ernesto Montes, con las irregularidades contables firmadas por Alfredo Duarte, que demostraban un patrón que no había cambiado en décadas. Incluía los documentos que Daniela Pedraza había aportado, verificados y autenticados durante la noche por el auditor independiente, que mostraban el desvío sistemático de fondos del Hotel Cielo Real hacia cuentas externas durante años. Incluía la declaración de Lucía, detallada y firmada, que documentaba las reuniones secretas, los accesos no registrados y la foto del borrador de demanda sobre el escritorio de Gerardo. Y en la primera página del expediente, como portada de todo lo que seguía, estaba la transferencia accionaria de don Esteban Ríos a su hija Valentina, limpia, legítima, inatacable. Cuando Gerardo Montes llegó esa mañana al despacho legal con su propio abogado para presentar la demanda de impugnación, se encontró con algo que no esperaba. Su demanda ya no tenía objeto, porque un juez ya había recibido el expediente de Valentina, porque la auditoría ya había sido iniciada de manera oficial, porque los movimientos financieros irregulares ya estaban bajo revisión, y porque el nombre de Alfredo Duarte ya aparecía en un proceso legal que lo conectaba a décadas de conductas que ahora tenían consecuencias reales. Lo que Gerardo había planeado como un golpe de tiempo llegó demasiado tarde, por una sola noche. Valentina estaba sentada en la pequeña cafetería donde había hablado con Daniela cuando Rodrigo la llamó. «Está hecho», dijo el abogado, y en su voz había algo que iba más allá del parte profesional. Era la voz de alguien que ha cargado una responsabilidad durante mucho tiempo y finalmente puede soltarla. Gerardo retiró la demanda antes de presentarla. Su abogado le informó que el expediente que nosotros presentamos hace que cualquier acción legal de su parte se convierta en evidencia adicional en su contra. No tiene movimientos limpios disponibles. ¿Y Duarte? Será citado esta semana. Los documentos que encontramos en la casa son suficientes para iniciar un proceso formal. Una pausa. Valentina, esto terminó. Ella sostuvo el teléfono un momento sin responder. Terminó. 2 palabras tan pequeñas para todo lo que contenían. Para las noches sin dormir, para las lágrimas en la madrugada, para la maleta de ruedas gastadas, y el lobby de mármol y la voz fría de un hombre diciéndole que buscara opciones más acordes a sus necesidades en otro lado. «Gracias, Rodrigo», dijo finalmente. «Por todo. No solo por esta semana. Por todos los años que cuidaste lo que mi padre construyó». Una pausa del otro lado de la línea que duró lo justo para que ambos sintieran el peso completo de ese agradecimiento. «Era lo mínimo que podía hacer por él», dijo Rodrigo. «Y lo mínimo que puedo hacer por ti». Días después, Valentina entró al Hotel Cielo Real por tercera vez. La primera había llegado con una maleta de ruedas gastadas y el corazón apretado por el duelo, y la habían echado. La segunda había llegado con documentos y la verdad de su lado, y había plantado una semilla. Esta vez llegó sola, sin abogado, sin carpetas, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Llegó como lo que era. El vestíbulo estaba igual que siempre, el mármol brillante, los arreglos florales enormes, la música de fondo diseñada para hacer sentir pequeño a quien no supiera quién era. Pero Valentina caminó por ese espacio con una calma que no era arrogancia ni demostración. Era simplemente la calma de alguien que finalmente ocupa el lugar que le corresponde. Detrás del mostrador, Lucía la esperaba, no con la expresión nerviosa de los días anteriores, con una sonrisa. Una sonrisa genuina, de las que no se fabrican sino que llegan solas cuando algo que estuvo torcido durante mucho tiempo finalmente encuentra su lugar correcto. «Bienvenida, señorita Ríos», dijo Lucía, con una calidez que llenó el espacio de una manera en que la arquitectura nunca podría hacerlo. «Su suite está lista». Valentina se detuvo frente al mostrador. La misma recepción donde días atrás un hombre le había dicho que ese lugar no era para ella. El mismo mármol. Los mismos candelabros,
el mismo aire de opulencia que pretendía ser un lenguaje exclusivo que no todos podían hablar. Lucía, dijo, hay algo que quiero que sepas antes de cualquier otra cosa. La joven esperó. Este hotel va a cambiar. No la arquitectura, no el servicio, no la calidad. Esas cosas se quedan. Lo que va a cambiar es la manera en que este lugar trata a las personas. Todas las personas. Las que llegan con maletas de marca y las que llegan con maletas de ruedas gastadas. Hizo una pausa. Mi padre construyó esto con sus manos y con sus decisiones. Y la decisión más importante que tomó no fue financiera. Fue elegir siempre la dignidad sobre el poder. Yo pienso honrar eso. Lucía tenía los ojos brillantes. ¿Y mi puesto?, preguntó, con esa honestidad directa que Valentina había aprendido a admirar en ella. Tu puesto no solo está confirmado, dijo Valentina. Vas a ser la nueva jefa de atención al cliente, porque el primer contacto que este hotel tiene con el mundo va a ser alguien que entienda que cada persona que cruza esa puerta merece ser tratada con respeto, sin excepciones. Las lágrimas que Lucía había estado conteniendo encontraron el camino sin aviso. Gracias, susurró. No, gracias tú, respondió Valentina, por hablar cuando fue difícil, por quedarte cuando habría sido más fácil irse. Eso no tiene precio. La reunión con el personal completo del hotel se realizó esa misma tarde en el salón principal. Valentina se paró frente a ellos sin tarima, sin micrófono, sin la distancia artificial que el poder a veces pone entre quien habla y quien escucha. Los miró a todos, a los de muchos años en el hotel y a los más nuevos, a los que la habían visto llegar con su maleta y a los que no estaban ese día. A personas que habían construido sus vidas dentro de esas paredes y que en los últimos días habían vivido con la incertidumbre de no saber qué vendría. Sé que los últimos días han sido difíciles, comenzó. Sé que la incertidumbre es agotadora. Y sé que muchos de ustedes se preguntaron qué pasaría con sus trabajos, con sus familias, con todo lo que han construido aquí. Hizo una pausa. Quiero que sepan que sus empleos están seguros, que este hotel no va a ser vendido ni desmantelado ni convertido en otra cosa. Va a seguir siendo lo que mi padre quiso que fuera cuando lo rescató. Un lugar donde el trabajo honesto tiene valor y donde las personas son tratadas con dignidad. Siempre. El silencio que siguió fue de esos que no son vacíos, sino llenos. Una mujer mayor, del área de limpieza, levantó la mano con timidez. ¿Puedo preguntarle algo, señorita? Por supuesto. ¿Es verdad que la echaron de aquí hace unos días? ¿Que no la dejaron entrar? Valentina sostuvo esa pregunta un momento. Sí, dijo simplemente. Es verdad. ¿Y cómo se sintió? La pregunta era tan directa que por un momento el salón pareció contener la respiración. Pero Valentina no la esquivó. Me sentí pequeña, dijo, con una honestidad que no pedía lástima sino que simplemente era. Me sentí invisible, como si el valor de una persona pudiera medirse por cómo llega a un lugar. Miró a la mujer que había preguntado y luego al resto. Pero entonces recordé algo que mi padre me dijo muchas veces cuando era niña, que la dignidad no se pierde porque alguien intente quitártela. Se pierde solo si tú decides dársela. Y yo no se la di. La mujer asintió despacio, con los ojos húmedos, con esa expresión de quien acaba de escuchar algo que ha sentido toda la vida pero que nunca había escuchado dicho en voz alta. Valentina entendió en ese momento que esa era exactamente la razón por la que su padre había construido todo en silencio. No para acumular, no para demostrar, sino para llegar a ese momento, para que su hija pudiera estar parada en ese salón, frente a esas personas, y decir algo verdadero que llegara más allá de los oídos. Semanas después, el Hotel Cielo Real abrió una nueva etapa bajo la dirección de Valentina Ríos. La auditoría confirmó todas las irregularidades documentadas. Los procesos legales siguieron su curso con la solidez de expedientes construidos con paciencia y verdad. Alfredo Duarte enfrentó las consecuencias de décadas de decisiones que había creído invisibles. Daniela Pedraza retiró formalmente a Grupo Pedraza del preacuerdo con Gerardo y en una decisión que sorprendió a todos, solicitó una reunión con Valentina para explorar una colaboración legítima que Valentina escuchó con mente abierta y respondió con la misma honestidad que usaba para todo. Gerardo Montes dejó el hotel, no con un escándalo público, no con el tipo de caída que se celebra porque Valentina nunca había buscado eso.
Salió con las consecuencias de sus propias decisiones siguiéndolo calladamente, de la misma manera en que su padre había cargado las suyas, y Valentina, que podría haberlo destruido públicamente con todo lo que tenía en su poder, eligió no hacerlo, igual que su padre había elegido décadas atrás. No por debilidad, sino porque entendía ahora, con una claridad que solo llega cuando una persona ha tocado el fondo de su propia historia, que la venganza cierra puertas y la dignidad las abre, que los ciclos no se rompen con más de lo mismo, sino con algo completamente diferente. La cadena que Ernesto Montes había comenzado con una traición y que Gerardo había continuado con otra, se rompió no con un golpe, sino con una decisión. La decisión de una mujer de actuar de manera distinta. La noche de la reapertura oficial, cuando el lobby brillaba con una luz diferente, más cálida, más humana, Valentina se quedó sola un momento en el jardín interior del hotel. Sacó la carta de su padre. No la leyó. Ya no necesitaba leerla. La tenía grabada en un lugar donde las palabras se convierten en algo más que palabras, en arquitectura interna, en la estructura invisible que sostiene a una persona cuando el mundo intenta convencerla de que no es suficiente. La dobló con cuidado y la guardó. Miró el cielo sobre el jardín, esa franja de noche visible entre los bordes del edificio, con sus primeras estrellas apareciendo sin prisa, sin necesidad de que nadie las anunciara. Pensó en su padre, en sus silencios que resultaron ser la conversación más larga y más honesta que alguien le había tenido jamás, en sus manos que trabajaron durante décadas construyendo algo que ella apenas estaba comenzando a entender en toda su dimensión, en su manera de amar que no era ruidosa ni ostentosa, sino sólida como los cimientos de algo construido para durar. «Lo entendí, papá», dijo en voz baja, al aire, sin esperar respuesta y sin necesitarla. Finalmente lo entendí todo. La maleta de ruedas gastadas seguía en su habitación. Valentina había decidido no cambiarla, no porque no pudiera, sino porque era un recordatorio. ¿De dónde venía? De lo que costó cada paso, de que el valor de una persona no se mide por lo que carga, sino por cómo camina. Y ella caminaba derecha, como su padre le había enseñado, como su historia le había demostrado que podía hacerlo. Adentro, el hotel que un hombre había construido sin hacer ruido para su hija brillaba con una luz que era suya, que siempre había sido suya, y nadie volvería a decirle lo contrario.